Amigos de Purito Perú, y nos vamos divirtiendo porque hoy día es un día muy especial, no solamente para los artistas nacionales, sino para el empresario peruano como mi amigo Riquelme Reyes. Bienvenido a Purito Perú, papá. Muchas gracias, Eduardito. Bueno, yo me siento contento y feliz que acá tenerte. Para mí es un sueño, gracias. Y de verdad para confirmar la cartelera de este gran lanzamiento, que es el 26 de octubre en el local San Vicente Ferrer de Coto. Y mira, el gran lanzamiento en conferencia de prensa con una de las invitadas de lujo que llega directamente de Juliaca, me permite. Mía, bienvenido a Purito Perú. Hola, señor Eduardito. Bueno, yo feliz y contenta de estar pues aquí en Lima ya, por fin. Ñaña, estás guapachosa. La última vez que te vi en el Guayabamba, aniversario de Dina Pauca, te luciste en el escenario y ahora me imagino en el transcurso de tiempo uno va agarrando más cancha, vienes con más ganas, con más fuerzas para este gran lanzamiento de la promotora de espectáculos Riquelme, como dijo nuestro amigo Riquelme, el sábado 26 de octubre en el San Vicente Ferrer de Coto, que está al costadito nomás de la Reñec, ¿no? Sí, de la Reñec de Independencia. Y bueno, fácil para llegar de dos cuadritas, pues, ¿no? De dos cuadritas. Los que vienen de allá del sur se apean en media plaza, caminan una cuadra. Los que vienen de Ancón, Puente Piedra, cruzan el puente. Se cruzan el puente y ahí nomás está el local. O sea, no hay pretexto para ir a bailar este sábado 26. Está nuestra Mía, en esta ocasión que vienes a Lima más ducha, con más experiencia ahí en el escenario y con bonitos temas que he visto que has lanzado. Así es, Eduardito. Venimos más preparadas. Ahora sí vengo preparada. Ahora sí que se cuiden. Ahora sí, pero estoy súper contenta porque venimos recargadas con nuevos temas y con temas exclusivos de Mía y Yolette, a lo que digamos el anterior no lo hicimos. Nuestro horario fue muy corrido, por lo mismo que, bueno, pues era un así es, también, así ¿no? Es. En esta ocasión, pues, somos artista exclusivo y estamos exclusivamente en el local San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer. Es momento para decirle al público que efectivamente me permite, toda la cartelera que figura en los volantes que están circulando en Lima son artistas exclusivos de Riquelme, de la promotora de espectáculos Riquelme. Vale decir que lo que está en esta programación no lo va a ver usted ese día en ningún otro local. Tenemos a nuestra Ancashina, la flor más bonita de Ancash, nuestra Flor Javier, que también me han contado que también es hincha de ella. No, sí, de Flor Javier sí, por supuesto. Hay canciones también que nos hacen llorar. ¿Ah? ¿Tú has hecho alguna locura de amor? Yo sí. Ah, ya. Pero ¿tienes miedo o no? No tengo miedo. Porque ella dice, tengo miedo. No, sí he hecho una locura de amor, creo, a los 14 años, 15 años, cuando recién llegué a Lima también. ¿Y aquí en Lima por dónde estás más o menos radicado? Acá a la altura de Los Olivos. Ah, ya, tú ya tienes tiempo aquí en Lima. Sí, ya pues yo vine de mi tierra natal, que es San Ignacio. Vine a los 15 años. Me dijiste, ¿no? Sí, La Libertad. Vine a los 15 años, ya peor, ya. Papá lindo, y eso también ha sido un sueño largamente acariciado. Conversamos hacia interno que Riquelme tiene las ganas de hacer esta empresa desde hace tiempo, pero siempre ha pasado algo. A veces la salud, a veces de repente no era el momento, y justo se dio ahora en el mes de octubre, en el mes del milagro de octubre, que tú puedas hacer realidad el sueño largamente acariciado como es la promotora de espectáculos Riquelme Reyes. Sí, bueno, no sabes la última. A ver, cuéntala. Ese día va a ser el gran lanzamiento de la promotora de espectáculos Riquelme Reyes y mi cumpleaños también. Ah, mira, o sea, vamos a tener doble celebración. ¿Ha coincidido el lanzamiento con tu cumpleaños? Por eso yo digo que es un sueño hecho realidad. Y ha tenido que ser este 19, no ha podido ser antes. No ha podido ser antes. Me imagino que tú, Mía, vente más acá que no mordemos nosotros acá en Lima. Me imagino que tú, Mía, ese día no solamente le vas a cantar el Happy Birthday, sino tendrás que darle una sorpresa al hombre. Vale, yo no sabía, pero ahora que lo sé, ya me tengo que esmerar un poco más. Aunque sea una tortita o un Happy Birthday, ¿no? Claro, una torta, sí o sí. ¿Tú eres de Huancayo, no, Ñañita? Así es. ¿De qué parte eres de Huanquita? Yo soy de Huancayo, a 2 horas y media, un pueblo que se llama Huacán, la perla del Canipaco. La perla del Canipaco, me acuerdo de mi amiga Florcita de Canipaco, que en paz descanse, una gran cantante, una gran voz de lo que es el folclore huanca, ¿no? Así es. ¿Y tú le entras también al Huaylas, al Santiago, al Huayno? Le bailo. Ah, lo bailas. Más no lo canto. Ah, ya, entonces tú eres, mira cómo es, ¿no? Una huancaína hermosa, enamorada de lo que es el huayno sureño, y hay también hermosas sureñas, mujeres sureñas, que hacen música huanca en Juliaca. Sí, mira que la música no tiene fronteras, no tiene límites y no tiene tú sí y tú no. Exactamente. No, y lo más bonito es que, mira, viene esta mujercita hermosa, viene a visitarnos en Lima, a confirmar su presencia para este sábado 26 en el San Vicente Ferrer de Coto, donde también van a haber otros grandes. Mi amigo Helio Minaya La Bala, ¿no?
¿Tú eres bala o no eres bala? ¿Ya eres casado? También. Está en trámites. Ah, entonces ya vas a dejar de ser Ya, bala, ¿ya? sí. Claro, ahora tienes que controlarte ya pues ahora. No, de ser bala no vamos a dejar de ser bala nunca. Ah, ya. Siempre vamos a estar... Donde pone el ojo, llega la bala. Llega la bala. Como nuestro Elo Milaya, que va a llegar pues con todo su repertorio a divertir. Y Papalindo, tú has hecho también una cosa más allá de nuestra Flor Javier y nuestra hermosa Mía Yolet. Has hecho algo bonito. Estás combinando requinto, guayno sureño con banda. La gente bandera le gusta bailar desde mañana tarde hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Sí, bueno, va a estar la PAC de Trujillo de entra primero. De tu tierra, de tu De mi libertad. tierra, Trujillo, pues, de la Cerquita, libertad, pues, por ahí cerquita. Entonces, y la Brás Perú también entra casi por ahí una media horita nomás, pero van a estar exclusivamente Para toda la hasta tarde. empezar y terminar el evento. Lógico, como tiene que ser, ¿no? Aquí va a abrir las puertas del San Vicente Ferrer de Coto este sábado 26. A partir de las 5 de la tarde ya está abierto. Ok. De 5 a 9 de la noche, entrada libre. Amigos, no se pueden perder esto. De 5, vete más acá, papá. De 5 a 9 de la noche, el ingreso es libre. Si tú eres mosca, llegas 8 en punto y ya tienes pues para que estés bailando y divirtiéndote al máximo con todo el repertorio de Mía Yolet. Mía, número de contrato, ñañita. Al 99259950, pero aquí en Lima estamos exclusivamente con Raquel Mer. Raquel me produce. Re- Así es, con Raquel Mer Producciones, así es que nada, yo también estoy con todas las ganas y estoy con todos los ánimos de querer llegar aquí al público de Lima, así que estoy contenta, pues nada. Ya lo saben, amigos, si usted quiere contar con los servicios de nuestra Mía Yolet, solo tienes que marcar el número de la promotora de espectáculo de mi amigo Raquel Mer Reyes. ¿Qué es el número, papá? 92 27 85 384. Para los que no han escuchado bien, 92 27 85 384. papá lindo, ¿qué hacemos? Nos vamos con música, con la reiterada invitación para el sábado 26 de octubre en el local San Vicente Ferrer de Coto, con un gran espectáculo que va a ser como el preámbulo de lanzamiento de esta gran promotora como es Raquel Mer Reyes. Nos vamos con música, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un mix de estas dos preciosas que están en tu cartelera. Empezamos con nuestra Flor Javier, con un temita de su repertorio y con nuestra Mía Yolet, ¿te parece? Claro. Perfecto. Entonces, amigos bonito, pero prepárense a bailar. Esto es una antesala de lo que va a ser el gran espectáculo que nos presenta la promotora del espectáculo Raquel Mer Reyes. Señor director, música, por favor.